Estas son 10 cosas que no sabías sobre la Antártida. Número 1. Barrera de hielo. En la Antártida existe un enorme campo de hielo llamado Barrera de Hielo de Ross. Este mide 487.000 kilómetros cuadrados y tiene cerca de 800 kilómetros de largo. Para que te hagas una mejor idea de su inmenso tamaño, es tan grande como Francia y Turkmenistán. Esto lo convierte en el pedazo de hielo más gigantesco de toda la región y el mundo entero. Suena loco, ¿verdad? Y debe su nombre al capitán James Clark Ross, quien la descubrió en el año 1841. Originalmente se le consideraba una barrera porque algunas de sus orillas son muros de entre 15 y 50 metros de alto sobre la superficie del agua. Eso impedía la navegación hacia el polo sur y los navegantes debían rodear la barrera para seguir su camino. Pero hoy es posible explorar su superficie o atravesarla usando vehículos como helicópteros como parte de expediciones. Aunque es algo que pocos se atreven a hacer porque es una de las zonas más peligrosas y desoladas de la Antártida. Antes de continuar, recuerda que si disfrutas de nuestro contenido y te gustaría apoyarnos, lo puedes hacer en el primer enlace de la descripción. Únete a la membresía. A cambio podrás disfrutar de videos exclusivos para miembros. Muchas gracias. Número 2. El desierto más grande. Aunque no lo parezca, la Antártida es el desierto más grande y seco de todo el planeta. Sí, incluso más que el famoso desierto del Sahara. La Antártida mide aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, mientras que el Sahara tiene una extensión de poco más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Quizás estés un poco confundido porque esta región repleta de agua y hielo no se parece en nada a un desierto, pero lo es. ¿Por qué? Pues porque cumple con las características para ser considerado uno. Un desierto no es solamente un lugar desolado lleno de arena por todos lados, sino una región seca donde llueve menos de 25 centímetros de lluvia al año. Y resulta que en la Antártida solo cae un promedio de 5 centímetros de lluvia al año, siendo más seco que muchos sitios en el mundo. Hasta existe una zona de la Antártida llamada Valles Secos de McMurdo, donde no ha caído una sola gota de lluvia o nieve desde hace casi 2 millones de años. La razón de esto son los fuertes vientos que calientan, soplan y evaporan toda el agua, el hielo y la nieve que intenta subir a la atmósfera, haciendo que la condensación sea imposible. Es bastante loco que un sitio rodeado de agua y hielo sea tan extremadamente seco. Número 3. Agua dulce. ¿Sabías que la mayor reserva de agua dulce está en la Antártida? Aunque en este continente no llueve prácticamente nunca, contiene cerca del 80% del agua dulce de todo el planeta, que serían unos 30 millones de kilómetros cúbicos de agua. Seguro te preguntarás cómo es esto posible, y la respuesta está en los icebergs, los glaciares y los casquetes polares. Estas masas de hielo están formadas por escarcha y nieve que se han compactado durante millones de años, es decir, que se formaron con agua dulce y no con agua salada proveniente del mar como muchos se imaginan. Aunque la presencia de agua dulce no se limita a estos cuerpos de hielo, porque en la Antártida también existen lagos y ríos subterráneos donde fluye agua pura y sin una pizca de sal. De hecho, es tan pura que muchos países recolectan el agua y el hielo de estas zonas para venderlas al mercado a un precio bastante elevado. En caso de que haya escasez de agua dulce en el mundo, la Antártida podría salvarnos de un gran apuro. Número 4. No tiene habitantes. No existen habitantes en la Antártida, pero esto no quiere decir que no haya personas allí. Hoy en día existen cerca de 100 bases militares o estaciones científicas de alrededor de 20 países diferentes, donde se refugian unas 1000 personas durante el invierno. Pero durante otras temporadas menos duras, hay unas 5000 personas habitando estos lugares por cuestiones laborales. Aunque eso no significa que vivan allí como tal, porque la Antártida no es una nación y no tiene residentes permanentes. Entonces solo pueden quedarse en esta zona durante un tiempo limitado antes de volver a sus países de origen. ¿Y qué sucede si un bebé nace en este continente? Pues no se vuelve un habitante de la Antártida ni se convierte en un antártico, sino que obtiene la nacionalidad de su madre. Y no existe ninguna manera de convertirse en ciudadano de la Antártida, por lo que la población de este territorio es prácticamente cero. Todas las personas allí prácticamente son visitantes. Número 5. Volcanes activos. Algo que pocas personas se imaginan es que en la Antártida hay decenas de volcanes activos donde fluyen ríos de lava ardiente. De hecho, esta región es una de las que más actividad volcánica tiene en todo el mundo. Se calcula que allí existen más de 100 volcanes diferentes, la gran mayoría de ellos enterrados bajo capas y capas de hielo. Pero hay algunos que están muy expuestos y expulsan gases volcánicos constantemente. Y no solo eso, también erupcionan con bastante constancia. Uno de ellos es el Monte Erebus, el volcán más austral de todo el mundo, además del más activo en toda la Antártida. Este se encuentra en la isla de Ross y tiene una altura de casi 3800 metros. Lleva activo desde 1972 y su última erupción fue en el año 2011. Además, su cráter es uno de los pocos lagos de lava permanentes en el mundo. Por lo curioso que es, se instaló un observatorio muy cercano a él para monitorear su actividad en todo momento. Aunque trabajar allí es bastante peligroso porque sus erupciones podrían desestabilizar todo el terreno de hielo y crear un desastre natural bastante serio. Pero es algo improbable, así que recemos para que se mantenga así. Número 6. Cita en Tinder. En el año 2021, un par de científicos hicieron match en Tinder mientras estaban en la Antártida. Esto le ocurrió a un hombre estadounidense que se
encontraba en la estación base de McMurdo realizando trabajos de investigación, pero un día decidió instalar Tinder, la famosa aplicación de citas en línea que busca a gente cercana a ti, porque se sentía muy aburrido. Él ya llevaba unos meses utilizando la aplicación en Estados Unidos, así que quería probar suerte y averiguar si había algún otro usuario usando Tinder en esa parte tan remota del planeta. En un principio no pensó que fuera a localizar a nadie, porque muy pocos científicos tienen acceso a la Antártida, y no creyó que alguno estuviera perdiendo el tiempo con aplicaciones de citas como él, y efectivamente al momento de instalarla no aparecía ningún perfil cerca de él, pero cuando amplió el radio de localización de la aplicación encontró una persona y rápidamente hicieron match. Resulta que su amor desconocido era también una científica que estaba acampando en los valles secos de la Antártida, a 45 minutos en helicóptero de donde él estaba. Y sí, se encontraron y tuvieron una cita, la cual fue bastante corta porque ella volvía a casa justo al día siguiente, por lo que tuvieron que separarse. Este amor no duró mucho, pero al menos este científico puede alardear de que tuvo el primer match en la Antártida de toda la historia. Número 7. Fue una selva tropical. Aunque suene como una locura, la Antártida alguna vez fue una gran selva tropical llena de vegetación. Resulta que hace más de 90 millones de años, la atmósfera de nuestro planeta tenía mucho más dióxido de carbono, por lo que la temperatura de esta región era muy distinta a la que existe actualmente. Se calcula que se daban unas temperaturas medias de 12 a unos 19 grados centígrados durante el verano, lo que era más que suficiente para que muchísimas plantas y otras formas de vida pudieran prosperar en esta región. Incluso es posible que haya sido el hogar de algunas especies de dinosaurios, pero aún no se han encontrado fósiles que demuestren esto, así que es una teoría. Lo que sí se sabe es que esta selva estuvo a oscuras durante más de 4 meses al año durante mucho tiempo, y es porque en esta parte del mundo el sol nunca termina de aparecer durante el invierno, lo que se convierte en una larga noche de 4 meses. Pero el lugar fue cambiando progresivamente por el cambio climático, reduciendo su temperatura hasta que se convirtió en lo que vemos ahora, un páramo congelado donde ninguna planta puede sobrevivir. Una selva en la Antártida es algo que jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Número 8. Lago Don Juan. En la Antártida existe un lago que nunca se congela sin importar qué tan bajas estén las temperaturas. Se trata del lago Don Juan, un pequeño lago hipersalino de 30 centímetros de profundidad ubicado en el extremo oeste del Valle Wright. Como sabrás, la temperatura media de esta región varía entre los 0 grados hasta los 50 grados bajo cero, dependiendo de la época del año, y el agua se congela por debajo de los 0 grados, así que toda el agua en este lugar se vuelve hielo casi de inmediato, o bueno, casi toda, porque ese no es el caso del agua del lago Don Juan. Por más frío que haga, este lago permanece en estado líquido como si fuera inmune a la temperatura del ambiente. Esto fue algo que sorprendió a los tenientes Don Rowe y John Hickey cuando lo descubrieron en 1961 y no supieron explicar cómo un lago podía no congelarse en esas condiciones. Pero este fenómeno tiene una explicación bastante simple. Se debe a la enorme cantidad de sal que hay en su interior. Mientras más salinidad tenga un cuerpo de agua, más baja debe ser la temperatura para que se congele. Por eso el lago Don Juan necesita de temperaturas por debajo de los 50 grados bajo cero para llegar a congelarse. Número 9. Cataratas de sangre. Las cataratas de sangre es como se le conoce a un flujo de líquido rojizo que brota de un glaciar en el Valle Taylor al este de la Antártida. Pero no te asustes, no se trata de sangre o algo por el estilo, sino de un fenómeno natural bastante misterioso que confundió a toda la comunidad científica durante más de 100 años. Estas cataratas fueron descubiertas por el geólogo británico Thomas Griffith Taylor durante una expedición en 1911 y las llamó cataratas de sangre por el color rojo carmesí de sus aguas, aunque ni él ni ningún otro científico habían visto algo así antes, por lo que no tenían ni idea de qué era realmente lo que producía ese extraño color en ese flujo de agua. Lo único que se les vino a la mente es que bajo ese glaciar había alguna especie de alga roja que desprendía pigmentos, tornando el agua de color rojo, pero esta teoría no convenció a muchos, y en 2017 un grupo de arqueólogos visitaron estas cataratas para averiguar la verdad detrás de este fenómeno. Luego de examinar el agua, se dieron cuenta de que había una gran cantidad de diminutos fragmentos de hierro en ella. Gracias a ello descubrieron que lo que hace que estas cataratas tengan ese color son las partículas de hierro que se oxidan al entrar en contacto con el aire. Número 10. Polvo de diamante. No me creerías si te dijera que hay polvo de diamante flotando en el cielo de la Antártida, pero es algo real, aunque no son diamantes realmente, sino millones de cristales de hielo en forma de agujas o láminas que están suspendidos en el aire y brillan bajo la luz del sol como si fueran diamantes en el cielo. Al principio luce como una niebla helada, pero a medida que estos cristales de hielo se posicionan en el aire y el sol se refleja en el lugar correcto, comienzan a crear un halo o un pilar de luz en el horizonte. Si bien el polvo de diamante se puede ver en cualquier parte del mundo que tenga inviernos fríos, es más frecuente en la Antártida, donde se puede ver durante cualquier época del año. Es un espectáculo bastante sorprendente, aunque puede causar problemas a las estaciones meteorológicas automatizadas de los aeropuertos porque los sensores no pueden ver a través de él. La buena noticia es que un trabajador puede notar este error y solucionarlo de inmediato. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos datos te impresionó más? Te estaré leyendo en los comentarios. Gracias
Gracias por ver y nos vemos en la próxima.